usted pueda ir ahí al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. ¿Están listos? Yo espero un poquito si quieren. Espero un poquito mejor. Busque ahí la palabra del Señor. Búsquela en su celular. Si no tiene la Biblia, abra su Biblia ahí en el celular. Le he puesto como título: Jesús es nuestra esperanza. Dígalo conmigo. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Romanos capítulo 1, versículo 13 dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a repetir de nuevo para que usted escuche bien. Dice, ¿Cuál y es, el, hermano? ¿ah? ¿Cuál es, hermano? ¿No es Romanos 1.13? Ay, hermano, quizás lo copié mal porque pasé la predicación para el teléfono, ya que no se veía bien. Me salió aquí como Romanos 1.13. No es ese. Bueno, hermano, ahorita si lo encuentro, le doy exactamente la cita. Escúchenme a mí ahora, porque sería difícil encontrarla. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque ella, Señor, siempre cobra vida en nosotros. Nos ayuda, Señor, a entender los momentos que estamos viviendo, conociendo, Señor, que la única esperanza está en ti, Jesús. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que esta palabra hoy ministre nuestra vida, Señor. Que con certeza y seguridad podamos salir de este lugar confiados de que tú hablaste a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le decía que le había puesto como título: Jesús es nuestra esperanza. Romanos 15:13. Amén. Sí, me falta. El 5 fue el que se me perdió cuando lo pasé para acá. Romanos 15:13. Le decía que el título era Jesús es nuestra esperanza. ¿Y por qué nosotros tenemos esa seguridad, esa confianza de poder decir: Señor, tú eres mi esperanza? ¿Por qué lo podemos decir? ¿Por qué tenemos confianza y seguridad en decir eso? Para mucha gente, nosotros los cristianos somos como que fanáticos, como que todo siempre gira alrededor de Jesús, y no es menos cierto. Toda nuestra vida, la vida de un verdadero cristiano, gira alrededor de Cristo. Por eso el cristiano, cuando se levanta en la mañana y respira el aire, le dice: gracias, Señor, porque estoy vivo gracias a ti. Cuando tenemos o recibimos algunos beneficios que nos da la vida, cuando tenemos un hijo, cuando tenemos un nieto, cuando pasa algo importante en nuestra vida, ¿qué decimos los cristianos? Gracias, Señor, es por tu amor y tu misericordia. Siempre lo relacionamos con Jesús. Aún cuando llegan los momentos difíciles, también nosotros los cristianos aprendemos a decir: gracias, Señor. Aunque no lo entienda, aunque sea doloroso, aunque la prueba sea dura, yo te doy gracias, Señor. Por eso el apóstol Pablo decía dar gracias a Dios. ¿Por qué? No, solo por algunas cosas. Decía el apóstol Pablo: dar gracias a Dios por todo. Por lo bueno, por lo malo, por las cosas tristes. Hay que dar gracias a Dios por todo, hermano. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no la entendemos en el momento. Es como que de momento nos pasa algo y rápidamente decimos: pero ¿por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo estoy viviendo esto? ¿Y por qué precisamente tenía que ser yo? Y empezamos a buscar una explicación para las cosas. ¿Sí? ¿Lo hacemos o no? Nosotros siempre necesitamos una explicación. Esa es nuestra naturaleza humana.
Si no tenemos esa explicación, rápidamente nos preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Pero en muchas ocasiones, casi siempre, cuando pasa el tiempo y en medio de esa prueba, de esa situación que hemos vivido, nos damos cuenta que aquello que pasó, pasó por algo. Que Dios tenía un propósito. Y quizás usted se pregunte y diga, bueno, en las cosas malas que pasan, ¿cómo Dios puede tener un propósito? Sí lo tiene, hermano. Nosotros a veces no entendemos por qué, pero sí lo tiene. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ir a un lugar donde no quiere estar y allí hay un alma necesitada. No sé si usted ha tenido la experiencia de ir a un lugar donde no quería ir. Y cuando llega a ese lugar, Dios pone una palabra en su corazón y entiende por qué está ahí por qué Dios le llevó allí. Así mismo pasa en nuestra vida, hermano. Cada momento, cada circunstancia que pasa en la vida de un cristiano, todo obra siempre para bien. A los que creen en el Señor. Por eso el texto me gustó mucho cuando lo leí. Porque el texto dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y fíjense lo que dice allí el apóstol. En el creer. ¿Por qué en el creer? Porque muchas veces, hermanos, nosotros no creemos. Y por no creer es que no tenemos paz y esperanza. Pero cuando el hombre decide creer en Dios, decide creer en Cristo, automáticamente la paz, el gozo que Dios empieza a depositar en nosotros es distinto al de este mundo. Es algo sobrenatural, es algo que quizás no podemos entender humanamente, pero esa paz y ese gozo empieza a llegar a nuestro corazón. Yo quiero testificarle, ¿saben qué? Yo tuve un momento en mi vida en que también me sentí muy triste. Yo me crié en un hogar con mi mamá, mi papá y un abuelo. Pero ese abuelo fue muy especial para mí. Mi abuelo fue el primero que se convirtió al Señor en mi casa. Era un hombre de oración. Era un hombre generoso, dadivoso. Siempre estaba dispuesto a ayudar y a bendecir a otros. Él decía que para él no había mejor gozo que servir a los demás. Y yo, gran parte de mi vida me crié al lado de ese abuelo. Yo tenía a mi papá y tenía a mi mamá. Siempre me movía mucho con mi abuelo. De hecho, iba con mi abuelo siempre para la iglesia. Porque mi abuelo se convirtió en una iglesia que estaba muy lejos de casas. Mis padres, por cercanía, iban a una iglesia más cerquita de mi casa. Pero yo iba con mi abuelo a la iglesia más lejos. Porque me gustaba andar con mi abuelo. Las cosas que mi abuelo hacía, la manera en que mi abuelo vivía, no sé, de alguna manera cautivaba mi atención, aún siendo un niño. Pero como todo, hermano, yo fui creciendo al lado de mi abuelo, y para donde mi abuelo iba, para ahí iba yo. Mi abuelo tenía un rancho, y yo siempre iba con mi abuelo al rancho. Mi abuelo siempre estaba invitando a otros pastores, otros amigos de él a ese rancho. Yo disfrutaba tanto la compañía de mi abuelo. Pero, como bien le decía, un día llegó el tiempo, mi abuelo tenía 93 años, un hombre fuerte, había ido al rancho, le dio un dolor muy grande, algo pasó en su interior, un aneurisma, se le reventó, y en fracciones de minutos, hermano, mi abuelo estaba agonizando. Mi abuelo, me recuerdo que lo tomé rápido en mis brazos, corrí hacia el auto, y llegando casi al auto, lo puse en el suelo porque ya vi que había muerto. Mi cuñado, que es intensivista, tratamos de darle los primeros auxilios. Pero por más que tratamos de revivirlo, no pudimos. Era el tiempo de que mi abuelo partiera con el Señor. Pero saben, les cuento esto porque el día del funeral, yo recuerdo que había una tristeza en mi corazón. Aún yo miraba hasta el resto de la familia. Yo puedo recordarlo como si fuera hoy. El dolor que yo tenía en mi corazón era tanto el amor que yo sentía por mi abuelo. Yo incluso siempre pensaba que las cosas que yo estaba haciendo ya en el ministerio, ya estábamos sirviendo al Señor a tiempo completo. Yo quería tanto que mi abuelo pudiera disfrutar de ver un nieto que estaba comprometido con Cristo. Y lo cierto es que
Fue un momento muy doloroso para mí. Y en medio de aquel funeral, muchos hombres empezaron a dar testimonio, como hoy han hecho acá, de la vida de mi abuelo. Pero llegó un momento en que se extendió una oración, y yo recuerdo que en aquella oración yo le pedí al Señor: Señor, dame de tu paz. Yo necesito tu consuelo. Yo necesito que me dé fuerzas. Porque, hermano, hasta algunos de los sueños y de algunas de las cosas que yo quería hacer, sentía que si mi abuelo no estaba a mi lado, como que había perdido a alguien importante, muy importante para mi vida. Y yo sentí la fuerza del Señor. Hermano, porque cuando creemos en Jesús, la paz y la esperanza vienen a nuestra vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice lo importante que es el creer. Y lo menciona de esa manera, hermano. Si usted todavía no tiene una fe genuina en el Señor, yo te invito a que tú creas de verdad en el Señor. Cuando usted cree en el Señor, hermano, la esperanza bendita viene a nuestras vidas. ¿Saben, hermano, que yo salí de aquel funeral, a pesar del dolor y la tristeza que había en mi corazón, con una paz interior tremenda, con un deseo de seguir sirviendo al Señor, mirando el ejemplo que mi abuelo había dejado para mí? Pero eso sucede, hermano, cuando nos atrevemos a creer en el Señor. Si creemos en Él, el texto lo reafirma de esta manera, diciéndolo: y el Dios de esperanza os llene de toda paz y todo gozo en el creer. Pero en el creer, cuando le creemos, algo va a suceder. Y el texto, una vez más, lo reafirma diciendo: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿qué va a pasar cuando creemos? ¿Qué va a pasar cuando nosotros realmente le creemos al Señor? Dice que va a haber abundancia de esperanza. Y si hay algo, hermano, que hoy en día le falta a este mundo, es la esperanza. La gente vive en el día a día, afanados en su trabajo, afanados con las cosas materiales, afanados y afanados. Y en muchas ocasiones, por eso, cuando llega una enfermedad, cuando llega un problema grande a la vida de un hombre o de una mujer, la familia casi que no sabe ni qué hacer, llega la desesperanza. Hay falta de esperanza, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen puesto la mirada en Cristo Jesús. Y la falta de esperanza, hermano, produce tristeza. La falta de esperanza, hermano, produce algo muy feo dentro del corazón. Pero cuando el hombre y la mujer, el joven, el niño, pone la esperanza en el Señor, hay abundancia de esperanza. ¿Y saben qué? Mediante el Espíritu Santo. Porque no es una varita mágica, no es algo que ahí nos inventamos los cristianos, no, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos del Señor Jesús estaban tristes, quizás como muchos hoy podemos estar tristes. ¿Saben por qué los discípulos estaban tristes? Porque el Señor Jesús le había dicho: es necesario que yo me vaya. Que yo me vaya entre vosotros. Es necesario que yo parta de este mundo. Cada vez que el Señor Jesús decía eso, los discípulos decían: no te nos puedes ir. Ellos llevaban 3 años con el Señor Jesús. Imagínense los hermanos que llevan 14 años, la hermana Maro viviendo allí. Pero los discípulos llevaban 3 años viviendo con el Señor Jesús y amaban al Señor Jesús. Lo amaban profundamente. Y cada vez que Él tocaba este tema y decía: es necesario que yo me vaya y prepare morada para ustedes, no lo aceptaban. ¿Quién acepta, hermano, que alguien se quiera ir? Con 33 años que tenía el Señor Jesús, alguien lleno de vida. Yo sé que eso duele, hermano, cuando se va alguien que todavía relativamente está joven, o todavía se ve fuerte, se ve vigoroso, se ve que tiene deseos de vivir. Así estaba el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba lleno de vida, 33 años tenía, y le decía a sus 12 discípulos: es necesario que yo me vaya. Los discípulos miraban a Jesús y decían: no es posible. Pedro llegó a decir: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Es que el Señor Jesús, cuando le decía esto, le decía: es necesario que yo entregue mi vida. Y voy a ser llevado a la cruz del Calvario.
voy a morir como un malhechor. Y cuando el Señor Jesús decía esto, los discípulos no lo entendían, a punto de que Pedro decía, no, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti, Jesús. Pero no te puede decir. No lo entendían, no lo aceptaban. El Señor Jesús les decía algo, miren, cuando yo me vaya, algo mejor va a pasar. Algo que todos ustedes necesitan. Porque entendamos esto, el Señor Jesús, aunque era el Hijo de Dios, en su condición humana, solo tenía cierta potestad o cierto radio de influencia en donde Él estaba, no en el mundo. Por lo tanto, el Señor Jesús quería que algo pasara después que Él se fuera. Por eso le dice a los discípulos que están tristes, cuando yo me vaya, va a venir alguien que va a ocupar mi lugar mejor que yo, en una posición mejor que la mía. Porque entendamos esto, el Padre creador de todas las cosas, creador de tu vida y mi vida, tiene una posición hoy en día en el reino de Dios. El Hijo tiene otra posición. Fue el Cordero entregado. Es el intercesor que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el Señor Jesús le dice, hay alguien que todavía falta en este cuerpo de la Trinidad y es el Espíritu Santo. Él será el Consolador. No sé si usted va entendiendo conmigo. Pero los discípulos quizás en ese momento, como muchos de nosotros hoy en día no entendemos, era necesario que Cristo se fuera para que fuera enviado el Consolador. Porque el Consolador sí iba a abarcar al mundo entero. A todos aquellos que estuvieran tristes iban a ser consolados por el Espíritu Santo. Todos aquellos que estuvieran atravesando una situación triste en su vida, el Espíritu Santo le iba a producir algo en su corazón, iba a traer paz, gozo. Esto que estamos predicando hoy en esta tarde, noche ya, eso lo iba a producir el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Y por eso Jesús le dice, no estén más tristes, algo mejor va a pasar. El Consolador, el Espíritu Santo, Él les guiará, Él les va a amar, Él va a hacer algo por ustedes que yo en mi condición de hijo, en mi humanidad de hijo, no puedo hacer. Pero el Espíritu Santo sí lo va a hacer. Por eso, hermano, hoy en día, cuando hay alguien que está triste, cuando hay alguien que está atravesando un momento difícil, si cree, entonces dice la palabra de Dios que la esperanza de consuelo a través del Espíritu Santo va a llegar a su vida. ¿Y qué va a hacer ese Espíritu Santo? Le va a ayudar a salir de esa situación. Le va a empezar a producir paz, aún en medio de la tristeza. Si usted le cree y ora a Dios, va a ver ese resultado. Yo lo experimenté, hermano, en la vida de mi abuelo. Pasó el tiempo, hermano. Yo nunca han pasado de eso ya casi 20 años. Unos 15 años han pasado de eso. Nunca he podido olvidar el efecto tan especial que mi abuelo tuvo en mi vida. Claro que no lo he podido olvidar. Pero sabe que nunca he vivido triste por eso. Mi abuelo se fue con Cristo. Y además de eso, el Espíritu Santo me consoló para saber de que mi abuelo y Dios está contento con saber de que yo soy un hijo que me esfuerzo en agradarle a Él y en vivir para Él. Por lo tanto, eso es lo que produce el Espíritu Santo: consuelo, paz, gozo, confianza, seguridad, lo que nadie puede producir. En medio de la tristeza, ¿qué hacen la gente? O que hacen mucha gente. Acuden al alcohol, porque el alcohol aparentemente les va a quitar esa tristeza momentáneamente. Acuden a drogas, acuden a pastillas, acuden a veces hasta terapia. Yo no tengo nada contra las terapias, pero cuando sale de la terapia, vuelve usted a ser el mismo. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que Él estará permanentemente en su vida. Así que cuando no está el terapeuta, cuando no está la medicina, cuando no está la droga, cuando no está el alcohol, el Espíritu Santo está en el creyente para traer consuelo, para traer paz, para traer reposo, para traer seguridad y confianza. Por eso yo te invito en esta hora que te llenes del Espíritu Santo. Si te llenas del Espíritu Santo, si se lo pides al Señor, vas a poder enfrentar toda crisis, todo problema, toda angustia, toda aflicción. Lleno del Espíritu Santo podrás enfrentarlo.
¿Llegará la tristeza? Sí, llegará. Tendrás un momento quizás allí difícil, sí lo puedes pasar. Pero el Espíritu Santo te va a sacar la victoria. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a extender la mano. El Espíritu Santo dice que está en nosotros. Él está en nosotros, hermano. Él está en el creyente, en aquel que ha creído en Él. Ahí está. Y sabe, hay algo maravilloso del Espíritu Santo, y con esto termino ya. Y es que Él te conoce. ¿Sabe? Yo puedo conocer a alguien porque quizás los mismos discípulos creían que conocían al Señor Jesús. Y Pedro, que le dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, en unas horas lo estaba negando. Porque muchas veces pensamos que conocemos a alguien. Aún un matrimonio cuando pasa 15, 20 años, ya mi esposo y yo tenemos 21, todavía a veces nos sorprendemos con que nos decimos, oye, pero tú no me conoces a mí, ¿por qué haces esto? ¿Verdad? Porque a veces pensamos que conocemos a alguien y por más que a veces pensamos que lo conocemos, nos damos cuenta, nos damos la sorpresa de que hay áreas o hay cosas en su vida que no la conocemos. ¿Cuánta gente a veces no han convivido con alguien, al pasar muchos años se han enterado de algo que ha pasado con esa persona? Pero ¿cómo es posible? En realidad a veces no conocemos tanto. El único que conoce el corazón, el pensamiento, la mente, es nuestro Dios. Y la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ese Espíritu Santo cuando llega al corazón tuyo, cuando llega a mi corazón, Él empieza a escudriñar. ¿A dónde podremos ir? ¿A dónde podremos escondernos? ¿De qué manera podemos decirle si realmente invitamos al Señor a nuestra vida? Caigamos desnudos delante del Señor. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, conoce nuestras fraquezas, conoce aún más, conoce nuestros errores, conoce el coraje que tenemos, el orgullo, conoce las palabras que salen de nuestros labios, que a veces no las decimos delante de un hermano, no las decimos en la iglesia, no las decimos delante del pastor, o las decimos en otro lugar. El Espíritu Santo lo conoce todo, hermano. Por eso tenemos que amarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que saber que la obra perfecta en la vida de un hombre o una mujer la hace el Espíritu Santo de Dios. Él cambia el corazón, Él transforma la mente, Él hace cosas maravillosas. Por eso usted ve a alguien que llega a los pies de Cristo, es transformado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando pasa el tiempo, dice, pero ya ese no es el mismo. Algo ha pasado, algo ha sido cambiado, algo ha sido transformado. La paz, el gozo, el amor del Señor ha llegado a ese corazón. Y todo cambió para mí. Ponemos en pie en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero decirle algo a todos los que nos están visitando. Si usted conoció a la hermana Marla, si de veras amó a la hermana Marla, si hoy está aquí, supongo que es porque le tenía afecto, cariño, porque quizás veía en ella un ejemplo de una mujer cristiana virtuosa, como enseña la palabra. Quiero decirte que el mayor regalo que le puedes dar a la hermana Marla y a nuestro Dios, a quien servía la hermana Marla, es entregándole tu corazón al Señor. Si estás acá por el mero cumplido, hermano, el mejor cumplido que le puedes hacer a la hermana y al Dios que servía a nuestra hermana es entregándole tu corazón al Señor. No hay otro cumplido mejor. No vas a quedar bien con la hermana ni vas a quedar bien con la familia si no sirves al Dios que servía a nuestra hermana. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenía la hermana Maru era que el día que partiera de este mundo se iba a ir con Cristo. Y la única manera que podemos encontrarnos de nuevo con nuestra hermana es si nuestro corazón le pertenece a Jesús. Si nuestro corazón le pertenece a Jesús, el día que usted muera y parta de este mundo, puede tener por seguridad, cuando lleguemos a la presencia del Señor, usted va a cantar las alabanzas que va a cantar la hermana amada. Por lo tanto, hermano, la invitación hoy está extendida. Si usted quiere entregar su vida al Señor Jesús, si quizás por un tiempo lo has hecho, pero sabes que no estás comprometido,
con Cristo de la manera que deberías estar, como lo estaba también la hermana Majo. Si de veras quieres entregar tu corazón al Señor, hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de la esperanza. Si quieres hacerlo en esta hora, no tienes ni que pasar acá, solo desde tu banco levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, yo quiero entregar mi corazón a ti. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para los valientes, solo ellos son los que lo arrebatan. Quiero orar en esta hora. Padre, te alabamos y te damos gracias. Muchas gracias te damos, Señor, porque tu palabra creo que ha sido clara, Señor, para nosotros. Hoy tú has hablado en nuestra vida, Señor. Pablo le hablaba a la iglesia de los romanos diciéndole la única esperanza que tenemos, el único que puede ofrecer la verdadera esperanza es Cristo Jesús. Señores, yo sé que hay algunos acá que hoy levantan sus manos y dicen en esta hora, yo quiero entregar mi corazón a Jesús. Señor, yo te pido en esta hora que tú les recibas, Señor. Recibe, Señor, aquellos que hoy se entregan a ti, Jesús. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, hoy empieza a actuar, a obrar, Señor, en los corazones que hoy te están recibiendo. Si hay alguno, Señor, que quizá hoy ha venido acá para cumplir con nuestra hermana Maru, que pueda salir, Señor, con el deseo en su corazón de entregarle su vida a ti, Jesús. Te pido, Señor, que tú lo hagas, Dios mío, porque tú cambias, transformas la vida del hombre y de la mujer cuando lo hacemos, Señor, de corazón a ti. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestra única esperanza. Sana, Señor, los corazones. Levanta, Dios mío, aquel que ha venido caído, aquel que ha venido triste, Señor. Dale esa paz, esa confianza, esa seguridad, que pueda salir, Señor, por esa puerta de la misma manera que yo salí un día, Señor, cuando mi abuelo falleció, diciéndote gracias, Dios. Quiero ser un hombre a la altura de mi abuelo. Quiero ser un hombre que honre la memoria de mi abuelo. Hoy yo también quiero honrar la memoria de nuestra hermana Maru, viviendo una vida, Señor, digna, viviendo una vida santa, viviendo una vida que a ti te agrade, Señor, apartándonos de las cosas de este mundo para vivir una vida para ti, Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hoy obre en los corazones que hoy han recibido esta palabra y puedan tener una esperanza de vida eterna. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Dios. Levanta tus manos al cielo y dile gracias, Jesús. Tú eres mi esperanza. Díselo al Señor, que Él te escucha en esta hora. Dile gracias, Jesús. Tú eres mi esperanza. Tú eres la única esperanza, Señor. Gracias te doy. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesucristo. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.